Buenas tardes, maestro, compañeros. Mi equipo está conformado por Gabriela Santiago Hernández y su servidor, Carlos Fernando González Pérez. En esta ocasión les vamos a exponer el tema de derechos como contribución. Bueno, antes de comenzar a hablarles, a analizar el tema de derechos como contribución, es necesario establecer que el derecho es un tipo de contribución. El artículo 2 del Código Fiscal de la Federación establece estos tipos de contribución que son impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Bueno, este último lo analizan diversos juristas a lo largo de la historia, pero a uno que en el que me baso en este análisis es el jurista Adolfo Arrioja, que establece el concepto de derecho como las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio público particular divisible. Bueno, además de esto, el artículo 2, en su fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, establece lo que es derechos, que son las contribuciones establecidas por ley, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados. Bueno, retomando estos dos conceptos, uno que establece la ley y otro que establece el jurista Adolfo Arrioja, encontramos 6 elementos esenciales que debe contener este derecho. Bueno, como primer punto o como primer elemento esencial encontramos al carácter tributario. Este carácter tributario se lo concede la ley a esta contribución de derecho. También el servicio divisible. ¿Cómo que es el servicio divisible? Que se tiene que encontrar o se tiene que establecer quién va a ser el contribuyente, quién va a ser en esta ocasión la persona que va a recibir el servicio y el porcentaje que va a tener que pagar. Entonces debe de saberse con exactitud la persona que va a recibir el servicio y cuánto tiene que pagar. Eso se refiere en servicio divisible. Luego encontramos el otro elemento que se llama efectividad del servicio. Bueno, esta efectividad del servicio es de que el servicio que va a otorgar el Estado, esta contraprestación que se realiza entre el contribuyente y el Estado, es necesario que sea eficaz. ¿Cómo? Que no tenga algún error, no tenga algún malentendido. Entonces, prácticamente es eso, que el servicio que otorgue el Estado sea de una posibilidad económica eficaz y de que sea de buena calidad. Como cuarto elemento tenemos a la existencia de beneficio. Bueno, ¿cuál es este elemento de existencia de beneficio? Que el contribuyente o el que va a realizar esta contraprestación, bueno, que va a realizar el pago para ese servicio que va a prestar el Estado, debe recibir un beneficio del servicio que le va a prestar el Estado, ¿no? Entonces ese es un elemento también esencial para el derecho. Como penúltimo, quinto elemento, la afectación del tributo al financiamiento del servicio. Bueno, en otras palabras, tenemos que recalcar que el pago que va a realizar el contribuyente básicamente va a financiar el servicio que le va a prestar el Estado. Entonces, si voy a pagar unas copias de 1,000 pesos, 500 pesos, ¿no? Unas copias certificadas, es lo que voy a pagar por el servicio, no voy a pagar para más. Entonces, esto literalmente es el pago que va a ser, todo va a ser financiado para el servicio que le van a otorgar el Estado. Entonces, la contraprestación es el pago directamente va a financiar al servicio que le va a dar el Estado. Después tenemos como último elemento, tenemos al monto del derecho. Este monto del derecho es en donde se va a establecer la cuantía que se va a tener que pagar por el servicio o por la contraprestación que le vamos a pedir al Estado que nos otorgue. Bueno, esto se va a encontrar en la legislación, en la Ley Federal de Derechos, ¿no? En sus diversos capítulos. En un capítulo se establecen los servicios, el pago de derechos por servicios públicos que otorga el Estado o por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público, ¿no? Bueno,
por último, además de esto, el derecho como tal se va a dividir en dos, que van a ser lo que nos menciona el artículo 2 de la fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Nos establece las dos formas en que se va a dividir el derecho, o las dos formas que podemos encontrar. La primera es el derecho como servicio que nos va a proporcionar el Estado. Y la segunda es el derecho que se va a pagar por el uso o aprovechamiento de los dominios públicos del Estado. La primera forma o la primera clasificación de los dos tipos de derecho encontramos como el derecho que se va a pagar para aprovechar bienes de dominio público de la nación. Bueno, esta clasificación la podemos encontrar o tiene su regulación, además de la Ley Federal de Derechos, en la Ley de Bienes Nacionales, que tiene esta Ley de Bienes Nacionales, tiene como objetivo establecer principalmente qué bien constituye el patrimonio de la nación, el régimen de dominio público del Estado y de sus organismos descentralizados, federal, estatal, y también, por último, la normatividad que regula la realización de avalúos sobre estos bienes nacionales. Bueno, estos bienes nacionales, que a continuación les voy a decir, tienen ciertas características esenciales, que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, y no estarán sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva. Bueno, ¿cuáles son estos bienes de dominio público, bienes de la nación, que lo establece la Ley de Bienes Nacionales? Bueno, pues es el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el derecho internacional, los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías generales de comunicación, las plazas, paseos, bosques, parques públicos, las riberas, zonas federales de las corrientes, el mar territorial y los puertos, bahías y ensenadas. Bueno, por último, la segunda clasificación de los derechos, del segundo tipo de derechos, son aquellos a los que se refiere como los derechos por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Bueno, para continuar hablando sobre este tipo de derecho, hay que establecer o precisar el concepto de servicio público. En esta ocasión, el jurista Andrés Serra Rojas señala que el servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta, de la administración pública activa o autorizada a los particulares, que ha sido creada y controlada para asegurar de manera permanente, regular, continua y sin propósito de lucro la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general sujeta a un régimen especial de derecho público. Bueno, al establecer esto, cabe recalcar que para los servicios públicos van a tener dos tipos de clasificación. El primero son los servicios públicos generales indivisibles y los servicios públicos particulares divisibles. Como el nombre lo menciona, generales indivisibles son aquellos servicios públicos que no pueden llevar un control de a quién se los está prestando. Pueden ser los jardines, los parques públicos, las calles, las banquetas, ¿no? Entonces son servicios que no pueden tener un control, una cuantía de a quién se les está, a cuántas personas, a cuántos contribuyentes se les está otorgando este servicio. Pero, a contrario sensu, el servicio público particular divisible, que es el que nos vamos a enfocar, sí tiene el control de a quién directamente se le va a prestar el servicio, por el cual el derecho que va a pagar va a haber una contraprestación por parte del Estado que se le va a poder otorgar a un particular en específico. Bueno, ejemplos de bienes o servicios que presta el Estado son la infraestructura vial, las carreteras, las autopistas, carreteras, puentes, la identificación y extranjería, la emisión de pasaporte, billetes de identidad, ¿no? La representación consular, la legalización de documentación, labores judiciales, agua corriente, correo postal,
salud pública, policía, alumbrado público, bomberos, espectro electromagnético, espacio aéreo nacional. Son diversos servicios que pueden ser indivisibles, otros pueden ser divisibles, son más en específico. Puedes caer en un supuesto donde, un ejemplo, una licencia de conducir es un servicio que te lo va a prestar el Estado, ¿no? Entonces es más en particular porque ya pueden llevar una cuantía, pero tú quieres, no sé, manejar en la carretera, entonces pues no sabemos cuántas personas manejan al día, ¿no? Entonces puede ser, esos son dos ejemplos claros de un servicio público general indivisible y un servicio público particular divisible, ¿no? Bueno, por último vamos a establecer qué son los productos de estos derechos. Bueno, los productos están regulados en el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación. Estos productos son las mismas contraprestaciones por los servicios que presta el Estado, que en sus funciones de derecho público, privado, ¿no? Así como por el uso, aprovechamiento o enajenaciones del dominio privado. Bueno, en otras palabras, el producto que se obtiene de esta contraprestación generalmente cuando el contribuyente va y pide o paga su derecho, generalmente es como los principios que le había comentado, las características esenciales que le había comentado anteriormente, se busca el financiamiento directo con ese pago de derecho para el servicio. Entonces, lo que yo voy a pagar, el producto que yo voy a pagar, ¿no?, va directamente a financiar el servicio, pero en ocasiones ese producto se puede utilizar para diversas situaciones, ¿no? La explotación de tierras y aguas, arrendamiento de tierras y locales y construcción, ¿no? Son diversas situaciones en las que se puede utilizar estos derechos, estos productos que se obtienen de los derechos que se pagan, ¿no? Entonces, eso sería todo por mi parte. Los dejo con Gabriela. Que tenga bonita tarde. Una vez que hemos analizado el tema de los derechos como una de las contribuciones que todos los mexicanos pagamos por los servicios que la federación, las entidades federativas o los municipios prestan directamente, pasaremos a hacer el análisis acerca de 3 temas o aspectos fundamentales íntimamente relacionados con los derechos. Primero es hablar sobre la distinción que existe respecto de los derechos federales, estatales y municipales. Cabe hacer mención primero o hablar primeramente del sistema de coordinación fiscal, en virtud del cual los estados tienen la facultad de celebrar o no con la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convenios a través de los cuales ceden parte de su poder impositivo de contribuciones para que sea la Federación quienes tengan una mayor tengan un mayor poder al momento de imponer las contribuciones correspondientes. Derivado de estos convenios que todas las entidades federativas tienen al día de hoy con la federación, es la federación quien al día de hoy controla los dos impuestos más importantes, que es la del IVA y la del impuesto sobre la renta. Si bien estas dos contribuciones no se encuentran expresamente dentro de la Constitución, es la federación quien actualmente las percibe y las maneja y administra. Ahora bien, puede darse el supuesto que existan entidades federativas que no quieran celebrar estos convenios con la federación. Como consecuencia de ello, la propia ley de coordinación fiscal establece que las entidades federativas que no celebren estos convenios con la federación van a tener derecho a participar en las contribuciones especiales que se encuentran establecidas en el inciso quinto, fracción 29 del artículo 73 de la Constitución, y estos son los que se imponen sobre la energía eléctrica, producción y consumo de tabaco, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos. Al día de hoy, como ya mencionaba, todas las entidades federativas cuentan con estos convenios con la federación.
cabe hacer hincapié de un fenómeno que se ha visto reflejado últimamente, que es la situación del Estado de Nuevo León, quien es una de las entidades federativas que mayor aporta al gasto público, toda vez que tienen una capacidad recaudatoria demasiado eficiente. En consecuencia, el Estado de Nuevo León ha planteado en múltiples ocasiones separarse y ya no contribuir a la federación a través de sino que van a ser ellos quienes recauden y quienes administren todas las contribuciones que para tal efecto recauden. En consecuencia, como todas las entidades federativas cuentan con estos convenios, tenemos una gran dependencia como entidades federativas respecto de la federación. Ahora bien, dentro de la propia ley se establece cuáles son los derechos que la federación tiene, valga la redundancia, tiene derecho a cobrar, y decimos que cobran todos aquellos servicios que prestan a través de las secretarías de Estado, por ejemplo, por la Secretaría de Educación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la Secretaría de Economía, etc. De manera enunciativa decimos que ellos se encargan de cobrar los derechos derivados de otorgar licencias, concesiones, permisos, obligaciones o requisitos necesarios para ejercer actividades comerciales o industriales, siempre que todas estas actividades estén a cargo de la federación. Asimismo, tienen derecho a cobrar las inscripciones que se hagan, exceptuando de estas aquellas relacionadas al registro público de la propiedad y el registro civil de las personas, ya que estos se encuentran reservados para las entidades federativas. También cobran los derechos correspondientes al uso de las vías públicas, actos de inspección y vigilancia, como pueden ser aquellas que realiza Salubridad, para poder determinar que se están cumpliendo con las normas oficiales mexicanas, así como todos aquellos pagos que se realicen por conceptos de derechos en relación con las actividades o servicios que realicen o presten personas por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público en materia eléctrica, de hidrocarburos o de telecomunicaciones, como es el caso de Telmex, quien tiene una concesión y está explotando el espectro radioeléctrico. En virtud de esto, paga un derecho a la federación. Ahora bien, a las entidades federativas les corresponde cobrar los servicios que presta a través de sus diversas secretarías, por la expedición, por ejemplo, de certificaciones, anotaciones marginales, expedición de testimonios, dictámenes técnicos, constancias de no antecedentes penales, mismos que cada año son establecidos dentro de la ley de ingresos de los estados. Asimismo, se determina el monto que se debe pagar por un permiso, por una anotación, y las clasifican atendiendo a la secretaría o dependencia que te va a prestar ese servicio. Ahora bien, los municipios, por su parte, de igual forma, cobran derechos por los servicios que prestan directamente a través de sus diversas regidurías o secretarías, y estas también se encuentran establecidos dentro de la ley de ingresos, que son aprobadas de manera anual por parte del Congreso del Estado. De esta manera y de manera enunciativa decimos que son a cargo de los municipios el cobro de los derechos por la prestación de servicio de alumbrado público, que más adelante abordaremos de manera especial este tema, así como los derechos prestados por servicios de infraestructura y servicios públicos, derechos por servicios de panteones, por la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, la recolección de basura, servicios de centros antirrábicos, los servicios prestados por la tesorería y los servicios prestados por la Contraloría. Estos se encuentran perfectamente desglosados y determinados en cuanto a montos dentro de la ley de ingresos de cada entidad federativa. Ahora pasaremos a hablar sobre un segundo punto de análisis, que es la distinción que existe entre los principios de equidad y de proporcionalidad que se encuentran establecidos dentro del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y que son los principios que rigen en materia contributiva. Antes de entrar al análisis de estos dos principios, cabe hablar primeramente de la reforma que hubo dentro de nuestro país en el año 2011 en materia de derechos humanos, y como consecuencia de esta reforma a la Constitución se introduce el control de convencionalidad, en virtud del cual se obliga a los jueces a realizar una interpretación armónica no solo de las leyes y constituciones de las entidades federativas para con la Constitución Federal, sino también de los tratados internacionales de los que México es parte, y esto a fin de otorgar una mayor protección a los derechos humanos de todas las personas. De esta manera se garantiza a las personas una mayor protección. Como consecuencia se introduce el principio pro homine o pro persona, que es la interpretación más amplia y más favorable al individuo. Como consecuencia de esta reforma, se garantiza dentro de la Constitución que se va a interpretar el contenido de esta acorde a la realidad social, y es así como a partir de estos años comienza a hablarse de los principios que rigen en materia contributiva y que se encuentran inmersos dentro del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, y hablamos de los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad. Ahora bien, como ya sabemos, dentro del artículo 31, fracción cuarta, se encuentra que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, así de la federación como de los estados y de los municipios en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En consecuencia, es aquí de donde derivan los tres principios: legalidad, proporcionalidad y equidad. El principio de legalidad consiste básicamente en que el legislador, sea del ámbito federal, estatal o municipal, debe establecer de manera determinante los elementos constitutivos de las contribuciones, esto es, sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y época de pago. Toda vez que al establecer los elementos constitutivos de las contribuciones se otorga certidumbre y seguridad jurídica a los ciudadanos, porque saben qué es lo que pagan, cuándo lo tienen que pagar y cómo se origina esa obligación de pago, ya que de no establecerse de esta manera los elementos de las contribuciones, se dejaría al libre arbitrio de los gobernantes o de las autoridades administrativas imponer un costo a los servicios que puedan prestar, en este caso al hablar de los derechos como una de las contribuciones que percibe la federación, las entidades federativas y los municipios. Ahora bien, el principio de proporcionalidad radica en la capacidad económica que tiene una persona que se ha colocado en el hecho generador del impuesto previsto en la norma correspondiente. En consecuencia, la cantidad que una persona física o moral deba pagar, es decir, la proporcionalidad va relacionado íntimamente a la base gravable de cada persona, ya que sería ilógico que una persona que tenga un ingreso o una base gravable después de llevar a cabo las deducciones que la ley autoriza y tenga un ingreso del ejercicio fiscal 2019 por 1,000,000 de pesos, y por otro lado tengamos una persona que tuvo una ganancia de 10,000 pesos, ambas tengan que pagar 100,000 pesos como contribución a la federación, al estado o al municipio, según sea el caso, ya que no es proporcional, no está determinado, no es acorde a los ingresos que están percibiendo. La persona que solamente percibe 10,000 pesos y tiene que pagar 100,000, realmente lo está rebasando, y la persona que está percibiendo 1,000,000 y que solo tenga que pagar 100,000 pesos, sería realmente desproporcional. Entonces, el principio de proporcionalidad va íntimamente relacionado a la capacidad contributiva que cada individuo tiene. Y por último, el principio de equidad tributaria se traduce como el trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, es decir, todas las personas que se coloquen en el hecho generador de la contribución tienen y están obligados a pagar, es decir, todos somos iguales ante la ley. Hablábamos de Aristóteles, quien es citado dentro de un documento que leí de la UNAM,
Y dentro de este documento se hablaba de la equidad y la justicia. Aristóteles decía que la justicia es buena, pero que es mucho mejor la equidad, toda vez que a través de la equidad se establece por ley, ya que es como igualar situaciones de las personas y tener un mismo nivel ante la ley en este caso. De esta manera concluimos este segundo punto, que es hablar de los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad como principios que rige en materia de contribuciones. Por último, vamos a hablar del tercer punto de análisis, que es sobre el derecho de alumbrado público, que se encuentra establecido en la Ley de Ingresos del municipio de Puebla, y los elementos que constituyen este derecho como contribución y relacionarlo con los principios que se establecen dentro del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. El servicio de alumbrado público, como sabemos, es obligación de los municipios otorgarlo y así se establece dentro del artículo 115 de la Constitución. Voy a leer textualmente lo que establece la Ley de Ingresos del municipio de Puebla respecto del servicio de alumbrado público. Artículo 12. Los derechos por el servicio de alumbrado público se causarán y pagarán aplicando el consumo tarifario determinado por la Comisión Federal de Electricidad, suministrador de servicios básicos, y con la periodicidad que ésta establezca los siguientes porcentajes, y nos hablan de 3 usuarios y 3 porcentajes distintos, es decir, quien sea usuario de la tarifa 1, DAC, 7, PDBT, GDBT, pagan 6.5% respecto de su recibo, es decir, si tu recibo es de 100 pesos, pagas 6.50 como contribución, como pago por el servicio de alumbrado público. Y los usuarios de las tarifas GDMTO, GDMTH, DIST y DIT pagan el 2%. Y por último, los demás usuarios, a excepción de algunos que la propia ley establece, pagan de igual forma el 6.5% respecto de la cantidad que consumen de energía eléctrica de manera mensual o bimestral. Algunas personas pagan el servicio de energía eléctrica de manera mensual y otros de manera bimestral. Ahora bien, respecto de los elementos de este derecho, hablamos del sujeto, que son los consumidores de la energía eléctrica, que son usuarios de las tarifas 1, DAC, tal y como lo establece la propia Ley de Ingresos, y que son usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, que tienen firmado un contrato con la Comisión Federal de Electricidad. El segundo elemento es el objeto, y el objeto en este derecho es la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del municipio de Puebla. La base es el importe de consumo de energía eléctrica que cada usuario, que es el sujeto pasivo de la contribución, paga de manera mensual o de manera bimestral. La tasa es atendiendo al tipo de usuario que eres, es decir, pues es del 2% o 6.5%. Y la época de pago de este derecho es, como ya mencionaba, de manera bimestral o de manera mensual o de manera bimestral. En consecuencia, cada vez que los usuarios de la energía eléctrica del municipio de Puebla pagan su recibo de luz, en automático están pagando por el servicio de alumbrado público. Por mucho tiempo se ha debatido acerca de si está dentro de las facultades de los municipios cobrar esta contribución sobre el alumbrado público, y han existido diversas teorías, diversas posturas respecto de esto. Si bien este servicio público es obligación del municipio prestarlo conforme al artículo 115 de la Constitución, de acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte a través de una acción de inconstitucionalidad promovida por el fiscal en el año, me parece, del 2010, 2011, más o menos, en el cual se establecía que realmente, para empezar, esta contribución no debería denominarse derecho, sino constituía realmente
un impuesto atendiendo a los elementos que lo constituyen. Y el elemento básico o el elemento que lo define como un impuesto y no como un derecho es la base, el elemento de la base. Se está tomando como base la capacidad contributiva del sujeto pasivo, es decir, qué tanta energía eléctrica consumes de manera mensual o bimestral. Si tú consumes, si tú pagas 1,000 pesos por concepto de energía, de consumo de energía eléctrica, en automático, si la tarifa que te aplica es del 6.5%, estarías pagando 65 pesos por concepto de alumbrado público. Por el contrario, si solamente tu recibo de luz llega por 100 pesos, solamente estás pagando 6.5 pesos por concepto de alumbrado público. En consecuencia, realmente se atiende a la base gravable como la capacidad que cada uno de los ciudadanos, en este caso del municipio de Puebla, tienen, y no un derecho propiamente en un sentido estricto, como un servicio que te está prestando el municipio, es decir, no te está cobrando el municipio de Puebla lo que a este le cuesta prestarte ese servicio. Si esa fuera la forma en la cual se plantea en la ley de ingresos, sí constituyera un derecho, pero en base a los elementos que no solo en el municipio de Puebla, sino en la mayoría de los municipios se establecen, realmente se trata de un impuesto. Entonces, no está dentro de las facultades de los municipios imponer el cobro de impuestos sobre la energía eléctrica. Esto de conformidad con el artículo 73, fracción 29, numeral quinto, inciso A de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en la cual se establece que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica. Además, se establece de igual forma, en un párrafo segundo, me parece, de esta misma fracción, que las entidades federativas participarán de los rendimientos que se obtengan de estas contribuciones especiales, es decir, de las contribuciones de energía eléctrica, en proporción a lo que la ley determina. Y a su vez, estas entidades federativas van a determinar qué porcentaje, qué cantidad le corresponde a cada uno de sus municipios. Es decir, si al Estado de Puebla le corresponde 1,000,000 de pesos por concepto de esta contribución especial sobre energía eléctrica que cobra la Federación, el Estado de Puebla va a dividir esta contribución especial entre sus 217 municipios. Ese es el sentido de lo que establece la Constitución. En consecuencia, se ha determinado que es inconstitucional que se establezca el pago de este derecho a cargo de los ciudadanos por parte de los municipios con aprobación de los congresos de las entidades federativas, toda vez que recordemos que la ley de ingresos de todos los municipios en todas las entidades federativas son aprobadas por el Congreso del Estado. En consecuencias, no debería de ser esto, ya que no está dentro de sus facultades hacerlo. Tal y como ya referí, el fundamento es el artículo 73, fracción 29, numeral quinto, inciso A de la Constitución. No se trata de un derecho, sino se trata realmente de un impuesto y rebasa las facultades que las entidades federativas, a través de sus congresos, tienen para la imposición de esta contribución por concepto de alumbrado público. Sin embargo, a pesar de esto, les estoy hablando que este documento lo podemos consultar en el Diario Oficial de la Federación, ya fue resuelto a través de una acción de inconstitucionalidad. Todos los municipios, no solo en el caso de Puebla, lo siguen incorporando como el pago de un derecho. En consecuencia, todos seguimos pagando este derecho cada vez que pagamos nuestro recibo de luz. Y es así como concluimos el tema de derecho y los 3 puntos de derechos como una de las contribuciones que todos los ciudadanos mexicanos pagamos por la prestación de servicios de manera directa del Estado en sus 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, así como de los 3 puntos de análisis que
nos fueron encomendados.